¿Alguna vez tu mamá fue tan sobreprotectora que pensaste que estaba loca? Bueno, hoy les traigo un manga donde la mamá literalmente sí está loca. Y lo peor es que con cada capítulo que pasa, la locura aumenta aún más. Bienvenidos a Chi no Wadachi. La historia arranca presentándonos a nuestro protagonista Sei, quien tiene un sueño donde está con su madre y se encuentran un gatito muerto. Al despertar está un poco aturdido. Son las 7 de la mañana y su mamá irrumpe en su cuarto para levantarlo y preguntarle que va a querer desayunar. Una mañana completamente normal, nada fuera de lo ordinario, por ahora. Al bajar y comenzar a comer nos presentan a su padre, quien le informa a su esposa que tomará una copa con unos amigos del trabajo y de paso le advierte a Sei de la alta temperatura que hará ese día. Sei va camino a su escuela, donde se encuentra con su grupito de amigos. Ya en clases notamos de inmediato que Sei se siente atraído por una chica llamada Fuki, así que cuando la encuentra en clases de natación trata de armar un borlote para llamar su atención. La chica, lejos de tomarlo mal, se acerca, lo llama idiota y se va corriendo. Parece que el chico tiene chances. Poco después sus amigos lo invitan a comer ramen, pero sus planes cambiarían al llegar a casa, ya que su madre comenta que unos familiares irán de visita. Sei acepta y cancela sus planes sin pensarlo dos veces. Lo interesante llega durante la cena. Cuando Sei le pregunta a su mamá sobre su sueño del gatito muerto, se encuentra casi seguro de que en verdad pasó. Su madre se sorprende al escucharlo, no puede creer que se acuerde de algo de cuando tenía solo 2 años. Se pone tan feliz que quiere abrazarlo, pero Sei, como todo adolescente, se avergüenza y huye. El capítulo termina con la madre a solas, cuestionando en silencio el por qué ese gatito estaría muerto. Al día siguiente Sei le pregunta a su padre si de verdad irá a trabajar siendo sábado y con la visita de la familia encima. El padre asegura que volverá a la hora de comer. Los familiares resultan ser la hermanastra del padre de Sei y su hijo Chige, de la misma edad que Sei. Al llegar, los chicos suben juntos a jugar videojuegos al cuarto de Sei. Mientras juegan, Chige en forma un poco irónica le comenta que su casa se siente como una prisión, ya que su madre es demasiado sobreprotectora con él, llegando al punto de ser excesivo. A Sei no le gusta nada escuchar eso de su madre y la defiende explicando que todo lo hace porque lo quiere. Chige se disculpa afirmando que solo era una broma, algo que una vez escuchó decir. Poco después bajan a comer en familia y Chige expresa querer volver a jugar con Sei de nuevo. La madre de Chige aprovecha para preguntar si tienen planes para las vacaciones de verano, ya que toda la familia está planeando una excursión juntos. A los padres de Sei les agrada la idea y aceptan, mientras Sei y Chige se despiden acordando verse mañana. Al quedarse a solas con su madre, Sei nervioso le da las gracias por todo lo que ha hecho por él. Su madre, muy feliz, le da un beso. ¡Qué bonita familia!, ¿no? Pues esperen a ver los siguientes capítulos. Han pasado días y semanas, mismos en los que Chige no dejó de visitar a Sei. Hasta que al fin llegan las tan esperadas vacaciones de verano. El último día de clases termina y Sei va rumbo a su casa, pero en el camino es interrumpido por Fuki y su amiga, quien se avienta tremenda asistencia comentando que Fuki quiere caminar de regreso con él. Sei no desaprovecha la oportunidad y acepta, aunque ambos se ponen muy nerviosos. Es Fuki quien corta la tensión cuando ve un gato y se acerca a acariciarlo, para después lanzarse y preguntarle a Sei si algún día puede ir a su casa a jugar con él. Sei, todo meco, dice tener que preguntarle a su mamá primero. Fuki lo comprende y le hace prometer que le avisará cuando tenga una respuesta. Poco después llega a su casa donde su mamá lo recibe, quien al ver las buenas notas que obtuvo expresa sentirse muy orgullosa de él. Sei aprovecha el momento para comentarle la petición de Fuki. Su mamá dice no tener problema, solo le recomienda que sea después del viaje que tienen planeado con la familia. Sei le agradece y se va muy feliz a su cuarto. Su mamá notó esto y le preguntó si acaso le pasó algo bueno. Sei, medio nervioso, asegura que no es nada y se escapa a su cuarto. Al fin llega el día del viaje familiar. Planean hacer una excursión por el bosque para después quedarse en una posada, así que se adentran en el lugar. El camino se ve bastante cansado y hace muchísimo calor, así que a mitad del recorrido deciden hacer una pequeña parada para descansar. Chige llama a Sei para que vean el acantilado juntos. Su madre no puede evitar pedirles que tengan cuidado ya que está muy alto. Poco después a Chige le pareció gracioso darle un pequeño empujón a Sei. La madre no duda ni un segundo en sujetarlo aterrada. Toda la familia se ríe expresando que es muy sobreprotectora, y aquí estoy completamente del lado de su mamá, porque eso fue un terrible intento de homicidio. Pero en fin, siguen su recorrido. Poco después hacen otra parada para comer y la familia sigue burlándose de la madre por lo que pasó.
Chige se acerca a Sei y le propone que vayan a orinar juntos, y después de cruzar sus meados como los grandes amigos que son, Chige propone ir a explorar un poco, llegando hasta otro acantilado que está todavía más alto que el anterior. Chige le pide que lo vean juntos, Sei se niega comentando que de seguro piensa volver a empujarlo. Chige se molesta explicando que ya se disculpó por lo de antes. En eso aparece la mamá de Sei preguntando qué están haciendo. Y Chige, quien podemos ya confirmar que es un idiota, empieza a jugar haciendo como que se va a caer, burlándose de su tía por sobreproteger tanto a Sei. Como era de esperar, por andarle jugando al vergas está a punto de caerse de verdad. La mamá de Sei lo salva dramáticamente. El pendejo de Chige todavía se molesta con ella, pero después queda aterrado al ver la cara de su tía. Y cómo no asustarse, si la señora lo termina aventando. Sei queda petrificado viendo todo, más aún cuando su mamá sonríe alegremente como si nada. Aunque después trata de hacerse la loca poniéndose a gritar y aparentando que todo fue un accidente. Le pide a Sei que vaya a buscar ayuda y este sale corriendo despavorido, llega con sus familiares y entre nerviosismo comenta lo que pasó, deseando que todo lo que vivió sea simplemente un sueño. Toda la familia sale corriendo hacia el lugar. La mamá de Sei se mantiene en su cuento de que fue un accidente e incluso dice sentirse culpable por no haber podido hacer nada. La mamá de Chige se pone a gritar desesperada, si tan solo hubiera cuidado mejor a su engendro. La familia se organiza, unos buscan a Chige y mientras otros piden ayuda. El padre de Sei quiere consolar a su esposa, pero antes le pide a Sei que cuide de ella y se va dejándolos solos. Sei está súper nervioso sin saber qué hacer o decir, y por si fuera poco su madre empieza a hablar disparates, completamente disociada de la realidad. Sei tiene que gritarle para hacerla entrar en razón, y ella al verlo se lanza a abrazarlo desesperadamente. Los dos se dan un abrazo desesperado mientras Sei recuerda el gato muerto de cuando era niño, no pudiendo evitar cuestionarse si su madre tuvo algo que ver. La señora, tal como si tuviera el botón de reset, pareciera no acordarse de lo que hizo y se encuentra desesperada por encontrar a Chige. Sei al verla en ese estado recuerda la petición de su padre y decide seguirla. Pero los dos se quedan helados cuando escuchan unos gritos desgarradores. Se trata de la madre de Chige quien ya lo encontró, y le está pidiendo que por favor resista. Se me hace que el pobre ya está bien muerto XD. A no falsa alarma gente. Los árboles amortiguaron el golpe además de que no cayó desde tan alto, aunque lógicamente está todo madreado. Sei y su madre se acercan para verlo mientras ésta sigue fingiendo demencia como si ella no fuera la culpable. Las caras de Sei viendo todo esto son puro cine. Poco después llegan los paramédicos, quienes al ver el estado crítico de Chige lo trasladan de inmediato al hospital en helicóptero. Sei solo se queda viendo como su madre llora como si de verdad estuviera preocupada. Tiempo después vemos a toda la familia reunida en el hospital esperando noticias. Milagrosamente Chige sigue vivo y lograron operarlo con éxito, pero sufrió una fractura de cráneo en la caída, así que existe la posibilidad de quedar en estado vegetal o presente alguna discapacidad. F. Mientras sus padres se lamentan y Sei parece no poder asimilarlo, la policía hace acto de presencia para hacerles unas preguntas a los testigos. La madre de Sei describe todo como un accidente y expresa sentirse culpable por no haber podido salvarlo. Después es el turno de Sei para corroborar la declaración. Quien en un momento de extrema tensión, sintiéndose presionado por la mirada penetrante de su madre, confirma que todo pasó tal cual lo describió ella. Los policías se van, la familia también, pero antes de irse la madre se disculpa nuevamente con los padres de Chige. El camino de regreso a casa transcurre en absoluto silencio. Al llegar, cenan y charlan con una normalidad que hiela la sangre. Al día siguiente Sei tiene un sueño bien turbio. Vuelve a ver el recuerdo del gato muerto, pero ahora con la cabeza de su primo Chige. Quedó todo traumado el pobre. Al despertar y bajar a desayunar lo hace hasta con miedo, es evidente que ya no puede ver a su madre de la misma forma. Sus padres le dicen que irán a ver a Chige al hospital, Sei se niega y decide quedarse solo en casa. Lo usa como excusa para sacar toda la rabia, miedo y la frustración acumulada. Pero no me lo dejan llorar a gusto, ya que alguien llama a su puerta. Se trata de Fuki, la chica que le gusta. Fuki fue a su casa ya que nunca recibió una respuesta por parte de Sei. Pasa y le pide subir a su cuarto. Le pregunta por qué está solo, Sei trata de explicarle la situación, pero la ansiedad lo bloquea y no puede hacer más que disculparse con ella. Prácticamente la corre sutilmente porque siente que no es el momento. Fuki lo comprende, pero antes de irse le deja una carta.
Pero justo en ese momento un fuerte golpe se escucha y la madre de Sei entra al cuarto. Ya pueden imaginarse lo incómodo de la situación. Sei cuestiona si acaso no se habían ido al hospital, su mamá explica que olvidaron algo y regresaron. Actúa bastante amigable con Fuki, quien por nerviosismo decide mejor irse. Lo turbio llega cuando se quedan solos, ya que la señora le exige de manera insistente que le muestre la carta. Sei no tiene más opción que hacerlo. Su madre pone una cara extraña al leerla. Fuki toda linda decidió confesarle sus sentimientos a través de ella. Pero sin explicación aparente su mamá empieza a llorar desconsoladamente, repitiendo alocadamente que no puede aceptarla. Toda la escena está súper turbia la verdad. Y para colmo Sei tampoco ayuda mucho con sus expresiones todas raras. Gracias al cielo, este al fin expresa lo que siente y se pone a llorar mientras se abrazan. Dice no querer que lo deje nunca, su mamá pregunta si entonces está dispuesto a hacer todo lo que ella diga. Le pide que destruyan juntos la carta de Fuki y después, ¿lo besa? ¿Qué? 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 ¿Qué verga? Bueno, creo que ya fue suficiente internet por hoy amigos. Segundos después llega el papá preguntando qué están haciendo. La mamá se ríe y dice no querer ir al hospital. El padre pregunta el por qué y ella activa el modo esquizofrénico, llora argumentando que nadie la entiende, para después ponerse a reír como loca. El papá concluye que debe seguir en shock y trata de explicarle que ella no tuvo la culpa. Pero la señora ya de plano explota y empieza a gritar que no tiene nada que ver con ellos. El padre concluye que es mejor dejarla descansar y se va solo al hospital. Al cerrar la puerta, la mamá voltea a ver a Sei y se ríe, para después actuar con total normalidad. Sei solo se queda viendo impactado, no pudiendo comprender los cambios tan bruscos en la personalidad de su madre. Los días siguen pasando y las vacaciones están a punto de acabar. Sei nos cuenta que él y su madre no han vuelto al hospital a ver a Chige, continúan con sus vidas como si nada hubiera pasado. Hasta que un día su madre le pide que vayan al súper juntos. En el camino se encuentran con una conocida. El problema viene cuando Sei quiere saludar, ya que le cuesta un mundo hablar y empieza a tartamudear. El trauma ya le está pasando factura. En la tienda compran lo que necesitan y después van a comer a un restaurante. Todo parece normal hasta que su mamá, de forma irónica y casi despectiva, le confiesa que lo más probable es que Chige no recupere la conciencia. Sei no puede evitar sentirse muy incómodo al escucharla. Los chicos regresan a clases y las interacciones con su madre se vuelven cada vez más incómodas. El problema del habla de Sei empeora cada vez más, casi como si fuera ya una discapacidad. Al salir de la escuela es interceptado por Fuki, quien de inmediato nota que no está bien, le pregunta al respecto y le pide una respuesta sobre la carta. Sei sigue todo duro y solo se disculpa mencionando que su mamá no le dio permiso. Trata de salir corriendo pero Fuki lo detiene, porque vio de primera mano lo mal que se encuentra. Le pregunta directamente si su madre le hizo algo. Sei no puede hacer más que llorar y salir corriendo desesperado. Por si esto no fuera poco, al llegar a casa escucha a sus padres peleando. El padre le cuestiona el por qué no ha querido ir al hospital, repitiéndole que nadie en la familia la culpa. La madre es bastante clara cuando grita que no quiere ir, no quiere verlos, y suelta algo que deja a todos helados. Ella y Sei han estado solos desde el día en que él nació. El padre no entiende a qué se refiere, y entonces confirmamos lo que ya parecía obvio, la madre necesita ayuda urgente. Se llega a cuestionar qué hace en esa casa si solo quiere desaparecer, expresando que lo único que la mantiene ahí es Sei. El padre alza la voz reiterando que ha trabajado duro por la familia, pero ella ya en completa locura confiesa querer que todos desaparezcan. El padre decide llevarse a Sei al hospital a ver a Chige. Pero antes de irse, Sei presencia algo que lo deja completamente helado, su madre delirando sola, hablando con un Sei bebé. Y quiero resaltar aquí la increíble calidad del dibujo del autor, ya que sus obras siempre logran perturbar de una manera única. Ya en el hospital, el padre de Sei le pide que trate de mantener la calma cuando ve a Chige. Ya que vemos que como nos lo habían comentado antes, quedó inválido. Sei lógicamente queda impactado, y entre tartamudeo se disculpa con la madre de Chige que no debieron ir a jugar al acantilado. La señora pudo darse cuenta que Sei la ha tenido que pasar muy mal también. Pero ella todavía tiene esperanzas de que se recupere, así que le pide a Sei que vuelva a jugar con él cuando lo haga. El pobre Sei no puede evitar quebrarse ante su petición. Su tía entonces le pide a su padre que tiene que ponerle más atención a Sei, además de preguntar también por su esposa, Seiko. Reiterando una vez más que sabe que ella no tuvo la culpa de nada. Antes de irse, Sei toma la mano de Chige y le pide que por favor se recupere.
Ya de vuelta en su casa, puede notar que Seiko no está. El padre vuelve a pecar de ingenuo y piensa que solo debió haber salido a comprar algo. Y después dice tener una reunión en el trabajo y se va. Sei entonces se sube a su cuarto y se pone a reflexionar un rato. Pero se levanta para ir al baño y se encuentra con su madre, quien estaba llegando a su casa. Quien al verlo se lanza a abrazarlo muy preocupada, se encontraba buscándolo por todos lados. Sei le explica que fue al hospital con su padre. Seiko al escucharlo pone una cara de terror. Sei está muy nervioso sin saber qué decir. Seiko culpa de todo a su padre diciendo que de seguro lo obligó a ir. Expresa que nunca le han importado y le propone que se vayan a vivir los dos juntos. Después trata de volver a besarlo. Sei no puede evitar sentir náuseas y su madre lo tiene que ayudar para que vomite. Pero este al fin se arma de valor y empuja a su madre, mientras muy triste se cuestiona si acaso todo lo que está pasando es por su culpa. ¿Todo es porque existo? ¿Es mi culpa que mi madre se sienta sola? Sei finalmente explota y le cuestiona a su madre porque empujó a Chige. Quiere que deje de huir y acepte lo que hizo. Seiko entra en modo manipuladora preguntando si entonces estará bien si se muere, para después pedirle a su propio hijo que la mate. Es lógico que Sei no pueda hacerlo. Seiko entonces lo toma del cuello dispuesto a matarlo ella. Aunque después como siempre parece volver en sí, soltándolo y actuando con total normalidad. Creo que una ida al psiquiatra no le vendría mal a esta familia. El pobre Sei cada vez se despierta con más traumas. Lo más preocupante es que su madre vuelve a actuar como si nada otra vez. Sigue sin poder superar su problema del habla y tuvo que usar como excusa que estaba enfermo para que no se dieran cuenta. Por si los traumas ya acumulados no fueran suficientes, sus amigos tampoco es que ayuden mucho, la verdad. Se burlan de él mencionando lo patético que es que vaya con su madre de compras. Sei con toda la rabia acumulada patea el escritorio del profesor rompiéndolo ante la mirada atónita de todos. Como era de esperar, se llevó una regañada de sus profesores, aunque debo señalar que me pareció un tanto exagerada, pero bueno. Después de esto, Sei va camino a su casa, aunque toma un pequeño desvío mientras piensa en qué le dirán sus padres. Decide sentarse a reflexionar, pero ya ni eso puede hacer a gusto el pibe. Ya que Fuki llega al lugar y se sienta junto a él. Pero no hay que juzgar antes de tiempo, la chica trata de empatizar con él, compartiendo experiencias similares a la suya. Logra que pueda liberarse un poco y pudiera superar su trauma por un momento. Sei expresa sentirse muy feliz de que Fuki le haya escrito esa carta. Fuki no deja pasar la oportunidad y se lanza con todo a preguntar por su respuesta. Y aunque al principio Sei duda por un instante recordando sus traumas, al final se arma de valor y le pide que sean novios. Fuki no duda ni un segundo en aceptar. La verdad, todo muy bonito. Esto pudiera ser un rom-com tranquilamente si no fuera por la loca de su madre, pero en fin, prosigamos. Estos se encuentran caminando de regreso a casa. Fuki no le tiene miedo a nada y le propone que empiecen a ir juntos a la escuela. Después de aceptar, Sei se dirige a su casa muy alegre, al menos hasta que escucha la voz de su madre, quien se abalanza sobre él, cuestionando en dónde estaba. También le pregunta sobre lo que pasó en la escuela, ya que recibió una llamada de sus profesores. Mientras Sei permanece paralizado ante los cuestionamientos, su madre nota un olor agradable proveniente de él, y se pone como loca. Se van a casa donde su padre también hace lo suyo y lo regaña por lo que hizo. Los días siguen pasando y Sei cada vez se ve mejor, en gran parte por la ayuda de su nueva novia Fuki. La prueba de fuego viene cuando tiene que leer en voz alta para todo el salón. Ya que aunque al principio se notaba un poco inseguro, el ver a Fuki hace que pueda lograrlo sin problemas. Hasta en inglés leyó el güey, no salió bilingüe el bastardo. Siguen transcurriendo los días y Sei cada vez está mejor. Como comenté antes, todo es por influencia de Fuki. La primera alerta viene un día que decidieron ir juntos nuevamente a las bancas. Ya que Fuki de manera imprevista le pregunta si alguna vez escuchó hablar acerca de la telepatía. Expresa querer saber todo de él, incluyendo las cosas buenas y malas. Tremenda red flag, la verdad. Lamentablemente, al volver a casa, Sei vuelve a tener problemas para hablar, todo como siempre a consecuencia de su madre, quien no deja de hostigarlo en todo momento. Sube a su cuarto queriendo dormir, pero no puede hacerlo ya que se encuentra pensando en lo que le dijo Fuki. Después, como si de una película de terror se tratara, su madre entra a su cuarto sigilosamente, aunque para sorpresa de todos no hace nada turbio. Se pone a llorar desconsoladamente disculpándose con Sei, comentando que debió tener una mejor madre. Al chile sí me dio un poco de pena la señora. A la mañana siguiente, Sei se levanta y se prepara nuevamente para otro día rutinario,
aunque se nota inquietante ya que no sabe si su madre estará actuando, o habrá dicho eso sinceramente. Y a ver, creo que es normal, uno ya no sabe qué esperar pues. Vemos que al final a Sei le termina valiendo 3 hectáreas de reata lo que le dijo su madre, ya que sigue llegando tarde a casa para verse con Fuki. Lo preocupante viene cuando nos enteramos de la mala relación que hay entre Fuki y su padre, ya que comenta que se pone muy violento y es bien pedote. ¿Y su mamá? Están separados y no viven juntos. Supongo que eso explica muchas cosas. Fuki es contundente cuando expresa querer permanecer siempre con Sei. Y aunque trata de hacer pasar todo como una broma, es evidente que lo decía bastante en serio. Sei le sigue el juego y le da la razón, y después de unas escenas un tanto calurosas, la madre de Sei llega al lugar vuelta loca. Se encuentra completamente endemoniada. Sei se da cuenta de esto y toma a Fuki para empezar a correr, escondiéndose entre unos matorrales, donde después de unos instantes bastante traumantes de su madre actuando como desquiciada, al pobre le vuelve su trauma y empieza a hiperventilar. Fuki se da cuenta y trata de tranquilizarlo tapando sus oídos para que no escuche. Aunque bueno, al final de poco sirvió ya que su madre igual los terminó encontrando. La verdad que sus cambios de personalidad no dejan de sorprenderme. Fuki se arma de valor y le reclama por tener a Sei en ese estado. Obviamente la señora no se toma bien esto y trata de alejarlo de su hijo. Pero Sei se interpone valientemente pidiendo que se vaya, dejando en claro que ya no la necesita. Su madre pierde completamente la cordura al escucharlo, tanto que casi se arranca una uña del dedo. Aunque como les decía antes, sus cambios de actitud son una cosa de locos. La señora se va del lugar mientras Fuki comenta lo aterradora que es su madre, para después pedirle a Sei que huyan juntos. Le propone ir a su casa mientras le cuestiona si su madre siempre fue así. Sei tiene unos breves recuerdos de cuando era un niño. Se siente muy confundido ya que no sabe cómo fue que su madre terminó así. Fuki lo comprende y menciona que puede vivir sin ella. Después de todo, ella pudo hacerlo. Estos entonces se dirigen a casa de Fuki y logran entrar sin mayores complicaciones. Sei se encuentra muy nervioso, ya que es la primera vez que entra al cuarto de una chica. Afortunadamente el padre de Fuki salió de peda y su abuela se encuentra dormida. Así que le prepara y lleva algo de comer a Sei. Se ponen a escuchar algo de música hasta que se hacen las 10 y Fuki entra a bañarse. Al salir, se encuentran discutiendo en dónde dormirá Sei. Para no hacerlo largo, al final Fuki le propone que duerman los dos juntos en su cama. Sei sin más opción termina accediendo, aunque podemos ver cómo está todo tieso, jaja. Es la misma Fuki quien corta un poco la tensión tomándolo de la mano, para después pedirle que nunca la deje y tratar de besarlo. Sei no puede evitar recordar a su madre. En fin, estos se terminan besando y, como decirlo sin ser tan explícito, Sei explota de placer XD. ¡Me corro! Al día siguiente, Sei sigue teniendo pesadillas con su madre, o igual podría ser otro recuerdo de cuando era pequeño. Se despierta muy asustado ya que siente que su madre lo está llamando. El pobre está tan alterado que incluso quiere ir a la escuela en sábado XD. Fuki trata de tranquilizarlo pidiendo que se queden todo el día juntos. Sei termina aceptando, pero dice querer ir al baño. Al hacerlo, el güey se da cuenta que con el beso de anoche le salió pegamento. Se encuentra desconcertado ya que no sabe lo que es. La escena se vuelve más perturbadora cuando por alguna razón recuerda a su madre. Gracias a Dios el padre de Fuki hace presencia y Sei se zurra todo al escucharlo. Por suerte Fuki logró distraerlo y estos regresaron al cuarto sin ser descubiertos. Y después de algunos apapachos, Sei siente nuevamente que se le va a salir la crema. Pero antes de que explote alguien toca el timbre de la casa. Se trata de la mamá de Sei. Fuki le pide que vaya a esconderse en el balcón. La señora acudió al lugar para preguntar si sabe algo de Sei. Fuki dice no saber nada e incluso la culpa directamente por lo que pasó ayer. Su padre trata de regañarla y Sei rompe en llanto aceptando que tiene razón, todo es su culpa. Expresa abiertamente lo arrepentida que está y se disculpa con Sei. Lo más interesante viene cuando nos dan un poco de lore de su vida. Al parecer ella fue una niña no deseada ni amada por sus padres, es por eso que quería entregarle a Sei todo el amor que ella nunca recibió. Debido a esto muchos se burlaron llamándola sobreprotectora, pero nadie se cuestionó del por qué era así. La única razón por la que seguía viviendo era por Sei, así que sin él, ya no tiene razón para seguir existiendo. Sus palabras terminan calando un poco en Sei, pero bueno, al final Seiko se disculpa y decide irse para seguir buscándolo. Segundos después sube Fuki diciendo que ya se fue la vieja loca, trata de calmarlo comentando que ella lo protegerá.
Justo en ese momento aparece el padre de Fuki y los cacha en la movida. Muy enojado cuestiona quién rayos es el chico. Fuki dice que solo es un amigo, pero el padre no es tonto y se da cuenta de inmediato que es Sei. Al fin vemos lo mal que se lleva Fuki con su padre, va más allá de simples insultos y pasa a ser un tema de agresión física por parte de Fuki, y bueno, a ver, el padre prácticamente la llamó puta comparándola con su madre. Fuki toma a Sei y salen corriendo del lugar. Sin comentarios, la verdad, podría ser una típica familia en Latam. Los chicos corren y se refugian de la lluvia debajo de un puente. Sei, al ver a Fuki temblando de frío, decide darle su abrigo. Y después de darse calor mutuamente, Fuki pregunta si acaso la odia después de ver todo lo que pasó. Sei expresa que no, y Fuki le propone que se vayan a vivir juntos lejos de todos. Se besan y hacen otras cositas más. Cuando de repente a Sei le da la garrotera y queda todo tieso XD. Fuki, muy preocupada, está tratando de tranquilizarlo. Sei como puede se la quita de encima, le deja sus zapatos, se disculpa con ella y comenta que se irá a su casa. Sale corriendo dejando a Fuki desconsolada, se encuentra completamente perdido y sin rumbo. Hasta que se encuentra con su madre, quien se lanza sobre él abrazándolo y disculpándose por todo lo que pasó. Sei termina aceptando y se disculpa él también. Los dos regresan juntos a casa, que podemos ver se encuentra muy desordenada. El padre al fin hace acto de presencia y expresa sentirse muy aliviado. Pero Seiko lo detiene y le pide a Sei que vaya a darse un baño. Sei sigue todavía impactado por todo lo que ha estado viviendo últimamente. Al salir del baño se sienta a comer con su madre tranquilamente. Seiko entonces decide comentarle que su padre accedió a irse a vivir con sus abuelos por un tiempo. Así que ellos dos al fin podrán hablar sobre lo que ocurrió. Sei se encuentra impactado mientras su madre comienza a hablar, sabe muy bien que todo cambió desde ese día. Así que ya no piensa seguir huyendo, empieza a imitar a Chige en el acantilado, explicando perfectamente lo que sucedió con todo detalle, o bueno, algo así. Ya que al final se vuelve a hacer la loca y cambia la historia diciendo que no pudo llegar a tiempo para salvarlo. Sei no puede creer lo que está escuchando e intenta replicarle, pero su madre se adelanta y bueno, comienza a hacerle un lavado de cerebro tratando de convencer a Sei de que eso fue lo que en realidad sucedió. Solo que debido al impacto de la situación, Sei trató de buscar un culpable, pero al final nadie tuvo la culpa de nada. Por suerte Sei no es tan idiota y se da cuenta de lo que su madre está tratando de hacer, o al menos eso me gustaría decirles. Ya que Seiko es una completa experta y vuelve a hacerse la víctima expresando que ella nunca podría haber empujado a Chige. Le mete en la cabeza que él solo quería que hubiera un culpable para no sentirse mal consigo mismo. Todos sus problemas son debido a no querer aceptarlo. Al final el lavado de cerebro concluye con éxito, y como si de un videojuego se tratara, Sei altera sus recuerdos para cambiarlos a conveniencia de su madre. Y bueno gente, ¿qué más puedo decir? Por un momento creí que la madre iba a hacer lo correcto, pero pues no. Si quieren que siga subiendo más de esta historia, no olviden apoyarme con su like, suscripción y comentando qué les pareció el video. Nos vemos próximamente con más mangas ricolinos, digo, perturbadores. Después de concluir el lavado de cerebro con éxito, su madre vuelve a mandar a la mierda todo y le pide a Sei que es su turno de hablar. ¿Dónde estaba y qué hacía? Le promete no enojarse sin importar lo que diga, cosa que como ya sabemos, se termina pasando por la concha. Sei está todo cagado sin saber si puede confiar en ella, cuando de repente su madre desaparece un momento y regresa con los calzones cumeados de su hijo. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Señora, no mame. Se encuentra exigiendo una respuesta, y mi todo meco amigo termina cediendo y le cuenta todo lo que experimentó con Fuki. Incluso su confusión al no saber qué es ese líquido misterioso que salió de él. Alguien que le dé educación sexual al chico, por favor. Seiko no duda ni un segundo en llamarlo sucio, y por si esto ya no fuera lo suficientemente incómodo, la señora quiere que le cuente con lujo de detalle en qué momento y exactamente qué fue lo que hizo para que le saliera eso. Sei procede a contarle todo muy nervioso bajo la mirada penetrante de su madre, y yo creo necesito un descanso emocional porque esta escena es demasiado para mí. Pero antes de que termine su explicación, la señora explota de ira y le tira los calzones con sus nietos en la cara. Cálmese doña, me le va a dar una embolia. De la rabia termina corriendo a Sei de la casa, y o sea es literal, ella misma lo aventó a la chingada pa' fuera jaja. Sei se encuentra suplicando piedad afuera de la puerta, afirma que regresó precisamente porque la prefirió a ella sobre Fuki, y que ya no dejará que ninguna sustancia rara vuelva a salir de su cuerpo.
Ahora que conoce el pasado de su madre dice empatizar más con ella y entiende el por qué odia a toda su familia, así que él también la odiará. Al final su madre termina abriendo la puerta haciéndole prometer que cumplirá su palabra. Sei como muestra de esto le chupa el dedo lastimado y entra nuevamente a su casa. El capítulo termina enfocándose en Chige, quien despierta del coma. Al fin porque alguien tiene que salvar esta historia. Después de esto nos regresan con Sei y su madre, y poco después llega el padre corriendo para darles la noticia: Chihiro despertó. Para sorpresa de Sei y de todos nosotros, Seiko muestra una sonrisa perturbadora expresando alegrarse y aceptando ir a visitarlo al hospital. La familia se termina abrazando en silencio, todos convencidos de que con esto podrán volver a sus vidas de antes del accidente. Spoiler, no. Al día siguiente van todos juntos al hospital. Chige ya está consciente y Seiko no puede evitar expresar su felicidad de verlo mejor. Pero Chige al verla dice una sola palabra: mariposa. Nadie entiende a qué se refiere, y Seiko lo interrumpe preguntándole si puede reconocerla. Sei trata de hacer lo mismo. Pero lamentablemente parece que no puede recordar a nadie todavía. Extrañamente, Seiko se pone como loca y casi se sube a la cama, mostrándose completamente obsesiva porque los reconozca. Señora, el chico acaba de despertar del coma, dele chance. Y la familia decide salir un momento. Seiko se disculpa por no haber estado yendo al hospital, la madre de Chige expresa de nueva cuenta no guardarle rencor, y Seiko asegura estar segura de que Chige recordará todo. Dice querer que la mantengan al tanto. Claro que sí. La familia se va a comer a un restaurante y, como ya es la costumbre en este manga, todo parece normal hasta que no lo es. El padre nota algo extraño en Seiko y le pregunta, y ella no puede evitar expresar su molestia de que Chige no los haya reconocido. El padre trata de ser optimista, pero es precisamente ese optimismo lo que a Seiko le molesta, ya que nadie puede asegurar que vaya a recordar. Y entonces suelta algo que deja a todos fríos: mientras Chige no recuerde nada, ella no va a tener una salida. El padre y Sei se quedan desconcertados sin entender a qué se refiere. Las caras de Sei en este capítulo son puro cine como siempre. Y justo cuando Sei parecía haber superado sus traumas, vuelven los sueños raros donde su madre siempre está involucrada. Al despertar, su padre le informa que Seiko no se sentía bien. Sei va a ver cómo estaba y ella lo ignora por completo, solo le recuerda la promesa de no acercarse más a Fuki. Sei dice tenerlo presente y se va a clases, donde era inevitable no encontrarse con ella. Fuki decide dejarle una carta en su escritorio expresando sus deseos de seguir con él, citándolo al salir para devolver sus cosas y hablar. Pero Sei tiene bien presente la promesa y la ignora. Fuki, que no se rinde así nomás, lo sigue para darle sus cosas y pedirle perdón. Sei las toma y procede a retirarse, y cuando Fuki trata de detenerlo para hablar, lo único que logra es que la mande a la chingada groseramente. Da un poco de pena a la chica, pero creo que era lo mejor para ella. Al llegar a casa Sei va muy contento a decirle a su madre que mantuvo su promesa. La encuentra dormida y, después de unos paneles un tanto raros e incómodos como toda la obra, la señora igual se disgusta con él por haberse vuelto a acercar a Fuki. Lo corre de su cuarto y el pobre pibe se va todo confundido como siempre. Sei cada vez se ve más y más perdido. Para colmo sus amigos, de quienes ya dudo que lo sean de verdad, no dejan de bromear a su costa. Todo cambia cuando llega a su casa y su madre le informa que su tía los invitó a visitar a Chige. A Seiko obviamente le disgusta y Sei la apoya dándole la razón, pero su madre lo manda a la mierda diciéndole que no sabe nada y que al final es igual que su padre. Tremendo. Al llegar la tía los recibe amablemente. Chige mejoró un poco aunque sigue sin recordar nada y tiene una pequeña parálisis en el brazo izquierdo. Después de unas hipócritas escenas de Seiko, las madres se van a cocinar y dejan a Sei a solas con Chige. Este empieza a actuar extraño, procurando a su madre, y se levanta desesperado a buscarla. Olvidando que todavía está en rehabilitación y que ponerse de pie así nada más no es buena idea. Afortunadamente Sei alcanza a sujetarlo. Pero sin darse cuenta revivió el trauma y por impulso lo terminó empujando. El sonido del trancazo y los gritos de Chige alertan a sus madres quienes corren a ver qué pasa. Sei dice que el güey se cayó solo. Lo más importante viene cuando Chige cruza miradas con Seiko, ya que no duda en señalarla aterrado ante todos los presentes. En efecto, señores, parece que al fin recordó todo. Chige está todo traumado pidiéndole a su tía que no lo deje caer. Su madre, entre dudas, le pregunta a Seiko qué fue lo que realmente pasó ese día en el acantilado. Ella no lo empujó, ¿verdad? Seiko queda impactada y quiere decir algo,
pero Sei se mete antes de que pueda hablar y empuja a su tía muy enojado, explotando de rabia y gritándole que los odia a todos. La tía queda atónita y Seiko, como siempre, vuelve a hacerse la víctima y decide irse muy indignada del lugar. De camino a casa Seiko se disculpa con Sei por haberle dicho que era igual a su padre. Le explica que estaba a punto de confesar todo, pero que Sei se interpuso y dijo exactamente lo que ella siempre quiso decir. Le da las gracias y lo abraza durante todo el camino. Poco después llega el padre y los encuentra cenando alegremente, como si nada hubiera pasado. Al verlo lo tratan con total indiferencia, y ahora es él quien explota y se va de la casa. Todo mientras Seiko y Sei se quedan riendo como locos. Que la rolen para andar iguales. Los días siguen pasando y la relación de Sei con su madre vuelve a una especie de normalidad. Seiko dice sentirse muy feliz y quiere que estén siempre los dos solos. Todo muy bien hasta que un día en la escuela, sus compañeros vuelven a molestar a Sei. Este no puede evitar recordar a Chige y tiene un pensamiento bastante turbio donde los ve a todos muertos. Pierde el control completamente, le da un vergazo al principal del grupo, le mete un rodillazo y empieza a molerlo a golpes en el suelo. Tienen que llamar a un profesor para detenerlo. Sei queda en estado de shock, sin saber ni él mismo por qué lo estaba golpeando. El chico se lo merecía, no voy a mentir, pero Sei sí se pasó un poco jaja. El asunto escaló al punto de tener que llamar a los padres de ambos, y se le quitó lo chistosito al chico con la putiza. Sei se niega a decir nada hasta que llegue su madre, y Seiko al llegar lo primero que hace es tirarse al suelo disculpándose. Ya sentados a hablar, Sei cuenta todo lo que pasó. Su inestabilidad mental es evidente, y Seiko no duda ni un momento en señalar a Fuki como la culpable de todo. Incluso le pide a la profesora que considere expulsarla. Sin comentarios. De camino a casa, Seiko confiesa que a ella también le pasaba lo mismo en su adolescencia, que veía a la gente muerta, e incluso dice sentirse así en ocasiones todavía. Toman un pequeño desvío hacia un acantilado desde donde se puede ver todo el pueblo. Seiko confiesa que es su lugar favorito desde niña, que solía ir a pasear ahí con Sei cuando era pequeño. Sei dice recordarlo y se pone a llorar. Pero también recuerda que precisamente en ese camino se encontraron el gatito muerto. Seiko es tajante, no lo recuerda. Una semana después del incidente, Sei sigue con su rutina, solo que ahora se convirtió en el centro de burlas y acoso en su clase. El pobre terminó siendo el típico chico aislado. Para empeorar todo, termina viendo como Fuki ya tiene una nueva pareja. Su vida entera empieza a desmoronarse. De camino a casa se encuentra con su tía, quien amablemente se ofrece a llevarlo. Sei desconfía y se niega, pero ella insiste en que no le guarda rencor y él termina aceptando. Spoiler, era una trampa. La tía le cuenta que Chige recuperó la memoria y confesó todo. Le pide a Sei que diga la verdad, pero este explota nuevamente. Lo interesante viene cuando la tía le confiesa que Seiko nunca le dio buena espina y que incluso una vez llegó a lastimar a Sei cuando era pequeño. Y aquí me surge la pregunta que creo que muchos se están haciendo, si ya tenían sospechas o incluso pruebas de que esta señora tenía serios problemas, ¿por qué vergas nadie hizo nada antes? Sei se cansa y se baja del carro corriendo hacia su casa. Al llegar Seiko lo cuestiona porque llegó tarde. Sei muy alterado le cuenta todo lo que vivió con su tía, y Seiko, superando todas las expectativas como siempre, en vez de preocuparse se pone a reír como loca. Bromea preguntando si la policía vendrá a buscarla, como si todo fuera un chiste. Todo indica que se siente aliviada de que por fin todo vaya a terminar. Sei no puede evitar ponerse sentimental porque no quiere que su madre se vaya. Y su locura es ya tanta que incluso promete desaparecer junto con ella si es necesario. Es evidente que después de todo esto Sei ya no puede vivir su vida con normalidad. Hasta que al fin llega el día de la confrontación. Los padres de Chige van a hacer frente a su familia, y Sei se pone inmediatamente a la defensiva exigiéndoles que se vayan. Pero esta vez es la propia Seiko quien le pide que se calme, y nuevamente contra todo pronóstico, al fin confiesa haber empujado a Chige. Todos en la sala quedan atónitos. Su esposo le pide que deje de bromear, pero es precisamente la tranquilidad de Seiko lo que lo confirma todo. La tía deja salir toda su rabia. El padre de Chige exige que se disculpe de rodillas y rápidamente todo se convierte en una batalla campal. Había una lluvia de porongazos por todos lados. Seiko permanece en silencio sin decir nada. La tía comprende que es inútil y le pide a su esposo entregarla a la policía de una vez. El padre de Sei grita pidiendo hablar a solas con ella primero, y Seiko, sin dudar, le pide el divorcio en medio del disturbio. Sei se aferra a su madre desesperadamente para que no se la lleven.
Seiko trata de calmarlo pidiéndole que siga con su vida. Le pide perdón por obligarlo a mentir y por todas las cosas malas que le hizo. Quiere que Sei sea feliz a partir de ahora, que sea libre de hacer lo que quiera. Y se despide de él en un panel desgarrador, disculpándose una última vez por no haber sido una buena madre. No les voy a mentir, gente, si lloré con estos capítulos. Porque como dije desde el principio, creo que todo esto se pudo haber evitado. Lo único que espero es que Sei pueda superar todo esto y que su madre reciba por fin la atención que siempre necesitó. Si quieren que siga con más de esta historia, no olviden apoyarme con su like, su suscripción y comentando qué les pareció el video. Nos vemos próximamente con más mangas perturbadores. Los padres de Chihye se llevan a Seiko a la policía mientras Sei los persigue desesperado por las calles. Aunque pues seamos honestos, nunca iba a alcanzar un auto a pie. Su padre lo intercepta y le pide que regrese a casa asegurando que todo va a estar bien. Sei obedece, sube a su cuarto y se queda ahí con sus pensamientos. Que para sorpresa de todos, se le ve muy tranquilo. Casi como aliviado. Se queda dormido y esta vez sueña con Fuki. Un sueño bonito donde arreglan todo y vuelven a estar juntos, pero justo cuando se estaba poniendo buena la cosa, se despierta. Señor, no sé para qué el dramatismo. Cierra su momento con la noticia de que Sei también tendrá que ir a declarar. Al día siguiente lo llevan a la comisaría y lo meten a una sala de interrogatorio. Le piden que describa todo lo que pasó el día del accidente y Sei se lo toma tan literal que hasta les contó que desayunó ese día. Pero bueno, entre toda la narración nos damos cuenta de algo interesante. Sei siempre sintió inconscientemente que la familia quería más a Chihye que a él. Y también que todos se burlaban de su madre, y que de alguna forma eso era culpa suya. Porque sin darse cuenta, todos siempre terminaban aislando a Seiko y él era el único que permanecía a su lado. Sentía que si no estaba con ella, su madre estaría completamente sola. El policía entonces le pregunta directamente, ¿amabas a tu madre? ¿Acaso ella te hizo algo horrible? Sei entre nerviosismo asegura que no. Sigue narrando hasta llegar al clímax de la historia, pero justo en ese momento se hace el loco y dice no recordar nada más. El policía se da cuenta de inmediato que está mintiendo y le hace ver que no está atado a su madre, que tiene juicio propio y puede hablar con libertad. Sei luce confundido, porque hasta ese día siempre vivió bajo su sombra. Pero finalmente se arma de valor, dice la verdad y confronta todo lo que cargaba adentro. El policía cierra el interrogatorio agradeciéndole su honestidad. Sei sale con su padre y se encuentran con la abogada que llevará el caso de Seiko. De camino a casa, el padre pregunta qué pasará con ella. La abogada explica que la misma Seiko ya se declaró culpable, pero se niega a decir por qué lo hizo, así que seguirán interrogándola durante los 20 días previos al juicio. También le preguntan a Sei qué confesó en su interrogatorio, y este dice haberlo contado todo. El padre se pone todo dramático sin querer aceptarlo. Si tan solo hubiera hecho algo antes el inútil. En fin, la abogada trata de consolarlo aclarando que sin evidencia contundente no pueden condenarla. Al llegar a casa, Sei se duerme y vuelven los sueños raros con su madre. El pobre siente que al confesar la está abandonando. Al día siguiente la policía va a la escena del crimen y quieren que Sei los acompañe a guiarlos por el lugar. Así que el chico vuelve a hacer el mismo recorrido que aquella vez, recordando cada momento con lujo de detalle mientras avanza. Hasta que llegan finalmente al acantilado. Y aquí es donde estos policías demuestran que no tienen ni un gramo de sentido común, porque en vez de conformarse con las declaraciones que ya tienen, deciden contratar gente para recrear toda la escena. ¿En serio? ¿Esto es legal? ¿Es necesario? Seiko ya confesó, tienen las declaraciones de Sei y de Chihye, ¿y aún así quieren revivir el trauma del chico? Lo único que logran es perturbarlo más, y para rematar usan un maniquí para simular la caída de Chihye. Impresionante. Pero entre tanto caos, algo se desbloquea en la memoria de Sei, un recuerdo de cuando era pequeño. Su madre lo llevó a ese mismo lugar que siempre describió como su favorito. Y lo que pasa a continuación es de lo más perturbador de toda la obra. Seiko lo levanta, le pone una cara que hiela la sangre, y le confiesa que había decidido desaparecer. Pero para hacerlo, Sei también tenía que desaparecer. Y lo lanza al vacío.
El pequeño Sei sobrevive porque la caída no era tan alta, pero queda muy mal herido, llorando desesperado. Seiko llega poco después y con todo el desinterés del mundo le pregunta si puede levantarse para irse a casa. Se lo lleva caminando como si nada, y precisamente en ese camino es cuando se encuentran el gatito muerto. En serio, este chico necesita ayuda urgente. Gracias a la genial idea de los policías de revivir sus traumas, Sei empieza a cuestionarse por qué su madre lo trajo al mundo si es obvio que nunca lo quiso de verdad. Y en medio de todo ese caos mental, algo hace clic. Sei finalmente ordena sus sentimientos y acepta algo que venía cargando desde hace mucho: odia a su madre. Más que a nada en el mundo. Los días siguen pasando y la abogada aparece con novedades. Decidieron hacerle un examen psiquiátrico a Seiko para determinar si tiene algún trastorno mental. La abogada cree que la policía no encontró pruebas suficientes, así que solo buscan alargar el proceso. Pero lo verdaderamente turbio viene cuando se revela que Seiko confesó haber empujado a Chige porque creyó que era Sei. Nuestro muchacho se está yendo a un lugar muy oscuro, y necesita que alguien lo saque de ahí ya. Más y más días pasan hasta que llega el momento en que Sei regresa a la escuela. Que como era de esperar, no fue la mejor idea. Todos sus compañeros ya saben lo que pasó con su madre y no pierden la oportunidad para burlarse. El mocoso ese se está ganando otra vergüenza a gritos, pero esta vez Sei logra controlarse y decide mejor irse. Qué insoportable el chico de verdad. Mientras camina a casa, Fuki corre para alcanzarlo. Sei se disculpa muy apenado y le deja claro que no piensa volver a la escuela. Fuki le grita que quiere resolver las cosas entre ellos y lo arrastra a otro lugar. Ya sentados junto a un río, Sei le pregunta por qué sigue buscándolo después de todo lo que le hizo pasar, y además ella ya tiene a alguien más. Fuki entonces le recuerda que su madre la abandonó cuando tenía 5 años, y es por eso que puede entenderlo y no puede dejarlo solo. Te quiero mucho, Fuki. Sei decide abrirse con ella y confiesa cómo se sentía viviendo bajo la sombra de su madre. Que era como estar muerto por dentro. Fuki dice comprenderlo completamente y le expresa que quiere estar con él. Los dos comparten el mismo odio hacia sus madres, y eso los une de una manera que pocos podrían entender. Fuki le confiesa entonces un truco que usa para desahogar esas emociones: dibujan la cara de sus madres en una mochila y la golpean hasta quedarse satisfechos. Y miren, al principio suena un poco raro pero tampoco tan descabellado, hasta que ves la cara que dibuja Sei. Verla distorsionada, sufriendo, y a Sei riéndose de esa manera sí me perturbó un poco, no voy a mentir. Pero bueno, después de liberar todo ese estrés acumulado, Sei se lanza a besar a Fuki y le confiesa sus sentimientos junto con un deseo muy claro: quiere empezar a vivir su vida de verdad. Los días siguen pasando y los policías no dejan en paz al pobre chico, interrogándolo continuamente. Pero está más que claro que Sei ya no quiere entender ni le importa porque su madre hizo lo que hizo. La abogada les informa que siguen haciéndole pruebas psicológicas a Seiko, y si determinan que estaba en plenas facultades cuando ocurrió todo, las posibilidades de que sea enjuiciada y declarada culpable son muy altas. Sei aparece en escena, con el permiso de su padre para faltar un semestre completo. El señor sigue con su drama de Seiko, tiene planes de mudarse y empezar de cero. Sei le recuerda la opción del divorcio, pero el hombre sigue empeñado en hablar primero con ella antes de tomar cualquier decisión, y le propone lo mismo a Sei. Pero este es contundente, no quiere verla jamás. Que se pudra en la cárcel. Tiene planes de conseguir trabajo y largarse de la ciudad. Mientras el padre se hunde en la depresión y cae en los vicios, a Sei se le ve cada vez mejor, más enamorado que nunca, hablando con Fuki. Qué felicidad ver al fin a personas felices en esta obra. O bueno, al menos eso me gustaría decir. Porque a partir de aquí llega el verdadero punto de inflexión de toda la historia. Sei se despierta de madrugada y ve que está nevando. Como es algo que rara vez pasa, decide salir un momento a apreciarlo. Grave error, muchacho. Porque ahí, en medio de la noche y la nieve, se encuentra con Chige. Solo. Caminando hasta su casa. Sei no sale de su asombro, y la cosa se pone más rara cuando Chige le pide que vayan a jugar a la montaña. Son las 4 de la mañana, flaco. Pero casi por instinto Sei lo sigue, tratando desesperadamente de convencerlo de que regresen. Es inútil. Chige camina como si estuviera en otro plano de existencia. Claramente las secuelas del golpe le pasaron más factura de lo que creíamos. Pero lo que más descoloca a Sei es que no terminan yendo a la montaña, sino al lugar favorito de Seiko. Y entonces Chige hace algo que pone los pelos de punta, empieza a llamar a Sei por su propio nombre, y a referirse a sí mismo como Sei. Por eso es importante no drogarse, chavales.
Sei está completamente sacado de onda, y con razón, porque Chije no para de decir cosas que no tienen ningún sentido. Lo que se puede entender entre todo el caos es que el chico está en un dilema profundo sin saber realmente quién es. Pero si pensaban que eso era lo más turbio de la noche, espérense. Porque Chije le asegura a Sei que su madre no desapareció, que volverá para estar con él. Y justo en ese momento alguien lo llama a lo lejos, dejando a Sei con los pelos completamente de punta. Una sombra se acerca lentamente entre la oscuridad mientras Sei trata de convencerse de que no puede ser ella. Y su puta madre, chavales. Literalmente. Aquí hay dos opciones, o todo esto es otro de los sueños faloperos de Sei, o el tipo se la está imaginando completamente. Si es la segunda opción, creo que tenemos otro candidato para el psiquiatra en esta familia. Pero lo que realmente importa es lo que pasa a continuación, porque Sei al fin se libera. Le dice a la cara todo lo que siempre se tragó. La culpa de haberle destruido la vida, de haberlo convertido en un títere, de lo doloroso que fue para él vivir así. Le reclama todo. ¿Qué es realmente para ella? ¿Por qué lo obligó a destruir la carta de Fuki cuando era tan importante para él? Le confiesa haberse sentido bien al estar con Fuki, al tocarla, al besarla, y sí, también cuando ese líquido raro salió de él. Bueno, eso último sobraba un poco, pero continuemos. Sei le sigue recriminando todo lo que cargaba, tratando de arrancarla de su interior desesperadamente, cuestionando por qué nunca lo dejó ser feliz. Y justo cuando parecía que la catarsis no podía ser más intensa, nos muestran a su madre desnuda. Solo pregunto, ¿era necesario? Seiko finalmente le responde. Lo llama cobarde. Le dice que no trate de hacer ver todo como su culpa, porque el único raro aquí siempre fue Sei. Porque según ella, Sei siempre vio las cosas de esa manera. La imagen monstruosa que tiene de su madre no es la verdadera Seiko, es la que Sei construyó en su cabeza. Y con esto se confirma que todo esto está pasando únicamente en la imaginación de Sei, lo cual hace la escena de la desnudez aún más perturbadora. Pero sigamos. La Seiko de su cabeza lo hace dudar de la imagen que tiene de sí mismo. Se hace la víctima, lo hace sentir culpable, le dice que en realidad él nunca amó a nadie. Sei queda en estado de shock. Y como si lo anterior no fuera suficiente, Seiko empieza a descascararse frente a él para mostrarle cómo es en realidad. De verdad me gustaría saber qué se fumó el autor para crear esto. Y por si todo eso fuera poco, Sei es transportado de regreso al momento donde todo comenzó, pero esta vez viendo todo desde los ojos de su madre. Vemos cómo Seiko percibía a Sei, y bueno, visto desde esa perspectiva yo también lo hubiera aventado. Seiko siempre sintió que Sei le reprochaba en silencio el haberlo traído al mundo. Sei se encuentra al borde de la locura viendo su propia historia desde el otro lado. Y entonces llega el momento de la verdad. El instante en que Seiko corre hacia el acantilado para salvar a Chije, a quien por cierto también veía de manera distorsionada. Y cuando ya pensábamos que nada podía superarlo, descubrimos que Seiko empujó a Chije porque desde su perspectiva, era el propio Sei quien se lo estaba exigiendo. Este panel acaba de entrar directo en mi top 3 de cosas más perturbadoras que he visto en manga. Pero bueno, la culpa es mía por seguir subiendo esto, así que no me quejo. Y como ya todos lo veíamos venir, justo cuando Sei parecía estar superando todo, esto lo destruye completamente. Ahora se siente culpable porque siente que su madre solo actuó siguiendo lo que él en el fondo siempre había pensado. Vuelve la lástima, vuelve la pena, y no ya va y gente. Este manga de verdad está acabando con mi estabilidad emocional. Y para sepultar cualquier esperanza que quedaba, Sei empieza a tener pensamientos suicidas. Y mientras ve a su yo de niño frente a él, decide que quiere acabar con todo. En unos paneles bastante inquietantes, Sei se fusiona con su madre en un solo cuerpo y juntos arrojan al Sei niño. Pero el problema es que en el mundo real, al que Sei terminó empujando fue a Chije. ¿Qué hiciste? Chije cae por el barranco mientras Sei lo mira con una sonrisa. Todo indica que está completamente disociado de la realidad. Poco después se va caminando, y cuando despierta está convencido de que todo fue un sueño. Hasta que la policía toca su puerta preguntando si sabe algo de Chije. Los policías explican que está desaparecido. Sei asegura no saber nada, pero la ropa que traía esa noche lo delata de inmediato. Empieza a explicar todo convencido de que fue un sueño, pero los policías rápidamente le hacen ver que no. Cuando Sei finalmente entiende que todo fue real, suelta una sonrisa y dice con total calma que entonces se volvió loco, porque lo que pasó fue su culpa. Y en una escena que recuerda mucho a la confesión de su madre, termina admitiendo ante la policía que él empujó a Chije. Los policías lo escuchan, lo lamentan,
y le informan que tendrá que acompañarlos al lugar de los hechos. Van al acantilado y Sei le señala exactamente dónde ocurrió todo. La búsqueda comienza de inmediato. Pero Chige no tendría tanta suerte esta vez. Mírenlo al pobre todo tieso. Sei, sin el menor rastro de emoción, suelta una leve sonrisa y dice que Chige se convirtió en un gatito, haciendo referencia directa a ese gato muerto que encontró con su madre cuando era niño. Como era inevitable, Sei es llevado a la comisaría de inmediato. Relata todo lo que pasó con una tranquilidad que desconcierta a todos. Y entonces confirman lo que ya temíamos: Chige fue declarado muerto en el hospital. Sei recibe la noticia sin inmutarse, e incluso expresa sentirse aliviado de que por fin murió. Creo que todos somos los policías en este momento. El interrogador le pregunta si su madre tuvo algo que ver con lo que hizo, y Sei es tajante: él es el único culpable. Los policías deciden pausar el interrogatorio y lo mandan a dormir bajo custodia. A la mañana siguiente le dan de desayunar temprano y lo trasladan al Palacio de Justicia completamente resguardado, porque la noticia ya se extendió por toda la ciudad y los reporteros esperan afuera. Registra su ingreso, confiesa su crimen formalmente, y Sei termina siendo enviado a un centro de detención de menores. Lo desnudan para revisarlo y quitarle sus pertenencias. ¿En serio era necesario mostrarlo así? En fin. Le explican las reglas y lo llevan a su celda como a cualquier delincuente. Poco después lo llaman porque tiene visita, su abogada defensora, contratada por su padre. Sei muestra un desinterés absoluto por todo lo que le dicen, hasta que mencionan a su madre. Ahí sí levanta la mirada. Quiere saber si ella se enteró de lo que hizo. La abogada dice no saberlo, pero le promete averiguarlo. Lo devuelven a su celda y vemos que Sei tiene una rutina. A cierta hora del día se detiene a reflexionar. Aunque más que reflexionar, se pregunta qué pensará su madre de él ahora. Se convence de que probablemente lo felicitaría por sus esfuerzos. Pasan varios días y Sei empieza a acostumbrarse a su nueva vida. Lo interrogan nuevamente, esta vez un investigador, pero Sei decide no responder absolutamente nada. El investigador opta por dejarle una libreta para que escriba o dibuje lo que piensa. No lo pueden obligar a hablar, pero quizás sí a expresarse. Poco después llega su padre de visita. Le hace saber que sin importar nada, no piensa abandonarlo. Sei lo ignora por completo y le pregunta directamente a la abogada si averiguó la reacción de su madre. Esta le confirma que sí se enteró, y que Seiko simplemente se puso a llorar en silencio. El padre no puede evitar quebrarse al escucharlo. Sei sigue con su cara de piedra. Pero esa noche, acostado en su celda, empieza a cuestionarse ese llanto. ¿Estaba triste? ¿Estaba contenta? ¿Por qué lloró? Agarra la libreta y empieza a escribir. Esas preguntas no lo dejan dormir. Sei vuelve a tener uno de sus sueños todos locos con su madre. Al despertar lo interroga de nuevo el investigador, quien al revisar todo lo que escribió llega a una conclusión clara: su madre lo es todo para Sei. No solo importante, es literalmente su único punto de referencia. El investigador entiende que Seiko lo controla mentalmente a tal grado que sin ella, Sei no sabe quién es ni qué hacer. Sei se disgusta y lo niega insistiendo en que él controlaba a su madre, no al revés. Y cuando ya parecía que lo peor había quedado atrás, llegan unos policías nuevos a visitarlo. Son los fiscales que llevan el caso de su madre, y tienen una noticia: las pruebas psiquiátricas terminaron, y Seiko cambió su declaración. Ahora asegura que ella no empujó a Chige, que el chico se cayó solo. Así es, gente. Después de todo lo que vivimos juntos en esta historia, volvimos exactamente al punto de inicio. Si quieren saber cómo termina todo esto, y créanme que van a querer saberlo, no se olviden de apoyarme con su like y su suscripción, que de verdad ayuda un chingo a que el canal siga creciendo. Comenten también qué les pareció esta parte. Nos vemos pronto con más mangas perturbadores. Cuídense.